Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes ya a esta hora de la tarde y muchas gracias a los organizadores del Congreso por habernos invitado a participar especialmente en este mes de octubre, que es el mes de las enfermedades reumatológicas, así que aprovecho de pasar un avisito. Estos son algunos de los conflictos de interés. He tenido honorarios de algunas casas farmacéuticas, apoyo de participación en cursos o congresos, y como decían, tanto por la Sociedad Chilena de Reumatología como por mi trabajo en el hospital, normalmente pido apoyo para distintas actividades, por lo cual probablemente todas las casas farmacéuticas de las cuales voy a hablar, algún conflicto de interés podría generarse. Espero que no sea de verdad lo que haya guiado mi presentación, sin embargo. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hablar un poco de qué es un biológico. Vamos a hablar algo de los biológicos antiguos. Partimos con biológicos en reumatología, en artritis reumatoide, por lo tanto eso es lo que voy a nombrar. Vamos luego a irnos al tema que me pidieron tocar, que son los biológicos nuevos, y los vamos a tocar por patología. Vamos a hablar de artritis reumatoide, espondiloartropatías, vasculitis, cosa que les voy a hablar menos porque aquí me hicieron la pega, y algo de lupus. Y finalmente vamos a hablar algunos detalles de biosimilares, porque los biosimilares es algo no que se venga, sino que ya llegó y que claramente va a afectar nuestra práctica. Y vamos a tratar de concluir después los temas principales. ¿Qué es un biológico? Un biológico es un producto que es producido en un organismo vivo o que contiene componentes de un organismo vivo. Y por lo tanto un biológico parte por ser una vacuna. Sin embargo, cuando nos hablan de tratamiento biológico, y especialmente en la reumatología, estamos hablando de proteínas complejas y bastante grandes. Biológicos existen de distintas complejidades. Aquí yo les puse una diapositiva que es bastante clásica, en la cual vemos que la insulina, por ejemplo, es una proteína que podríamos decir, es un biológico, pero es pequeñita. Son 5.000 Dalton más o menos. Pero cuando estamos hablando de terapias en reumatología, solemos hablar de anticuerpos, que son proteínas que aquí estamos hablando de los 150.000 Dalton. Y se llaman biológicos porque lo que hacemos es generamos un código genético, lo ponemos en una célula viva, esa célula la ponemos a crecer y esa célula produce la proteína que luego la recolectamos. Por lo tanto, el proceso es mucho más complejo que en un laboratorio en donde hacemos un producto químico. Y después vamos a ver las consecuencias que eso implica. ¿Cuáles son los biológicos antiguos? Antiguos entre comillas, porque por lo menos yo, que soy más antigua que los biológicos, me parece que son bastante nuevos. Y partieron en la artritis reumatoide. Y podemos hablar de los eficaces en artritis reumatoide y podemos clasificarlos como tipos de mecanismos de acción. Los primeros son aquellos que en el fondo trabajan. Estoy como el doctor, aquí encontré el puntero, que trabajan como depletores de células. Y dentro de esos, probablemente el más importante es un fármaco que su mecanismo de acción es porque es un anticuerpo que ataca a una proteína de membrana que es CD20 y eso está en las células precursoras de los linfocitos B y produce que los linfocitos B se destruyan. Aquí lo podemos ver, tenemos el linfocito B, tenemos que expresa en su membrana el CD20 y resulta que nosotros le ponemos este anticuerpo, se une al CD20 y como está unido, la célula o puede entrar en apoptosis como ocurre en C, o en A es reconocida por un macrófago, el cual implica un natural killer que va a inducir lisis de la célula, o en B implica activación de complemento, lo cual también implica lisis celular. Y por lo tanto destruimos esas células a través de un anticuerpo. Depletores de células, entonces.
También podemos tener moduladores de la coestimulación. Aquí lo que estamos haciendo es modificar la acción de los linfocitos T. El modulador de coestimulación que tenemos es el abatacept. Si ustedes recuerdan, y aquí les puse nuevamente un dibujito, para que una célula T se active necesita al menos dos señales. Una es que una célula presentadora de antígenos les presente un antígeno, le esté diciendo aquí tenemos un agresor. Pero con eso no basta. Necesita la célula además una segunda señal que va a ser recibida a través de un receptor que es lo que se llama una coestimulación, en la cual la célula presentadora, ahí la tenemos con el CD86, va a ser reconocida por otra proteína de membrana en el linfocito, y cuando se unen las dos, además de recibir el antígeno, el linfocito T se activa. ¿Qué es el abatacept? Es un fármaco que lo que hace es unirse a esa molécula coestimuladora y por lo tanto bloquea la coestimulación. El linfocito T recibe solo el antígeno. Cuando ese antígeno no va con la coestimulación, ese linfocito o entra en anergia o entra en apoptosis. Y por lo tanto disminuimos la respuesta inflamatoria. Segundo mecanismo. Y finalmente tenemos algo con lo cual estamos más a caballo, que son todos aquellos fármacos biológicos que lo que hacen es bloquear citoquinas. Normalmente bloqueamos son anticuerpos contra interleuquinas que son proinflamatorias. Y en la artritis reumatoide tenemos los anti-TNF y tenemos los anti-interleuquina 6. En artritis reumatoide inicialmente pensamos que la interleuquina 1 era bien importante como patogenia de la enfermedad y por lo tanto se probaron también receptores, o sea, fármacos anti-interleuquina 1 como el anakinra, pero resultó no ser eficaz. Y así, a través de los ensayos de fármacos hemos aprendido un poquito más. Aquí tenemos el monito que nos ayuda a entender, en el cual vemos arriba, este es un TNF y vemos cómo tenemos en este caso varios fármacos que son anti-TNF. Tenemos infliximab arriba, que fue uno de los primeros, que es una molécula que es quimérica, tiene una parte de ratón y por lo tanto nos da a veces un poco de más reacciones alérgicas. Tenemos otros que son más humanos, como el adalimumab. Tenemos el etanercept, que aquí ya no es un anticuerpo, sino que es un pedazo de receptor y por lo tanto secuestra el TNF. Igual es anti-TNF, pero es por otro mecanismo. Y otros como el golimumab o el certolizumab, o sea, varios que van a inhibir TNF. Tenemos el tocilizumab, que nos hablaba el doctor hace poquito con respecto a la vasculitis, que es un anticuerpo que bloquea el receptor de interleuquina 6. Y tenemos, de lo que estábamos hablando, también el anakinra, que inhibe la señal de interleuquina 1 al unirse al receptor, pero este es el que vimos que en realidad no había sido eficaz en artritis reumatoide. Se usa para otras cosas. Por lo tanto, esos son anticitoquinas. Así que lo que tenemos son depletores de células, moduladores de la coestimulación, anticitoquinas como mecanismos. Nos pidieron que habláramos de lo nuevo, entonces ahora vámonos a lo nuevo. ¿Qué hay de nuevo en artritis reumatoide? Lo último que ha salido es un fármaco que se llama sarilumab. Esto es un fármaco que es equivalente en mecanismo de acción al tocilizumab, o sea, lo que hace es bloquear la señal de la interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria. Está indicado entonces para pacientes con artritis reumatoide que no han respondido a los tratamientos clásicos, y yo les diría que para hacer el cuento corto, tanto en la eficacia como en la seguridad, parece ser bien parecido al tocilizumab. Esa es una de nuestras novedades. De las otras cosas
que hay que decir, porque uno a veces se queda solo con lo positivo, es que se han probado algunos fármacos anti-interleuquina 17. Probablemente a ustedes les han contado que parte de la patogenia de la artritis reumatoide implica activación de TH1 y de TH17, ¿cierto? Y se pensó que TH17 entonces tenía un rol. Sin embargo, nuevamente nos enseñó el intento que estos fármacos son menos eficaces que los que existen y por lo tanto para artritis reumatoide no se usan. Están disponibles, pero no se usan. Hablemos de las espondiloartropatías ahora. Y aquí sí que la vía TH17 ha hecho un cambio mayor y es de las cosas más importantes que han aparecido en los últimos años. Esto es solo para recordarles a aquellos que no lo tengan tan fresco, que ustedes saben que cuando tenemos una presentación antigénica a un linfocito T, ese linfocito, dependiendo del ambiente, va a diferenciarse a distintos tipos de linfocitos que van a producir distintos tipos de citoquinas y acciones. Y así reconocemos los TH1, que los vemos en la artritis reumatoide, los TH2, que en general están más bien, participan de la patogenia del lupus, los TH17, que también se ven en AR, pero que ya vimos que no habían sido efectivos su bloqueo, pero sí son bien importantes en las espondiloartropatías. Y están los que nos ayudan, que son los reguladores, que tienen un efecto más bien antiinflamatorio. En este caso, vemos que para que se diferencie la célula a TH17 es bien importante que reciba una señal, que es la interleuquina 23. Y que el TH17, cuando está activado, produce una serie de citoquinas que hacen sus acciones en los tejidos blancos. Y bueno, era de perogrullo que el TH17 produce interleuquina 17, que son más de una en realidad, pero ahí tenemos con letritas asociadas la A, la F, etcétera, y otras citoquinas también. Espondiloartropatías. Ustedes lo saben, pero permítanme recordarles que las espondiloartropatías son un grupo de enfermedades. Pero si podemos hablar de clínica, tendríamos que decir que en las espondiloartropatías tenemos un compromiso axial, lumbago inflamatorio. La clásica enfermedad que produce compromiso axial es la espondilitis anquilosante. Pero también existen enfermedades con lumbago inflamatorio y que no podemos llamarles espondilitis anquilosante porque para llamarle espondilitis anquilosante a un paciente tiene que tener compromiso de una radiografía convencional en la sacroiliaca. Si no tiene compromiso radiológico clásico, no es espondilitis anquilosante. Y como ahora hemos mejorado nuestras técnicas y tenemos resonancia y hacemos HLA, y etcétera, podemos clasificar a alguien como espondiloartropatía axial no radiológica, o sea, no espondilitis anquilosante, y podemos de todas maneras tratarlo como corresponde. Y la otra pata de la enfermedad es el compromiso periférico. Y aquí tal vez si uno elige la espondilitis como clásico en el compromiso axial, lo clásico en el periférico es la artritis psoriática. ¿Sí? Dicho esto, todos pueden tener compromiso axial, aunque sean periférico predominante, y al revés, la gente con espondilitis anquilosante puede tener compromiso periférico. Y el compromiso periférico, tal vez es bueno recordar que es artritis, pero que no es solo artritis, también hay entesitis y también hay dactilitis, y estos son aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir terapia, porque no todas las manifestaciones responden igual. Entonces, en espondiloartropatías, lo nuevo son fármacos que son antiinterleuquina de las TH17, tal vez el que ya tenemos clásicamente es el secukinumab, que está disponible, es un antiinterleuquina 17A, que les recuerdo está aquí como efectora después del linfocito T17, y ha sido eficaz tanto en compromiso axial como periférico. Si es que pensamos en seguridad, tal vez lo nuevo es que produce más infecciones, específicamente hongos.
pero han sido infecciones micóticas en general que no han sido graves, vulvovaginitis, candidiasis oral, y que la mayoría de las veces no requieren ni siquiera que suspendamos la terapia. Pero es algo que hay que tener en cuenta porque si hay un paciente que hace muchas micosis recurrentes, tal vez este no es el mejor fármaco. Y poco problema con el desarrollo de anticuerpos. La otra cosa que uno se pregunta es, ¿estos fármacos, existe alguna duda si no pudieran tener un efecto de reactivación de enfermedad inflamatoria intestinal? Lo cual se asocia también con las espondiloartropatías. Entonces, alguien que tiene colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn y está activo, no debería usarlo. Y si no lo está, piénsenlo. Habría que balancear. Nosotros tenemos desde el abril del 2016 aprobado el secukinumab en Chile para psoriasis de piel, para artritis psoriática y para espondilitis anquilosante, como les decía, todos los componentes. Vienen también detrásito otros fármacos que afectan la misma vía. El ustekinumab, que es un anticuerpo contra interleuquina 12 y 23, o sea que estamos hablando de la flecha que está al medio, ¿cierto? Y el ixekizumab, que es otro antiinterleuquina 17. Las indicaciones de estos fármacos todavía están en el ámbito de la artritis periférica. Faltan un poquito más de datos para ver si también se soporta el compromiso axial. Vasculitis, me hicieron la pega. Lo tradicional es el uso de rituximab en vasculitis ANCA asociado. Lo nuevo, tocilizumab en arteritis de células gigantes. Fue aprobado por la FDA en 2017, y lo otro nuevo es un fármaco que se llama mepolizumab, que está aprobado también en el 2017 para poliangeitis eosinofílica. En mis tiempos eso se llamaba Churg-Strauss. Esto se lo mostraron, así que no voy a repetirlo. Este es el estudio más clásico o el grande, digamos, que tenemos, que es el YACTA de tocilizumab. Mostró que disminuía las recaídas en los pacientes con arteritis de células gigantes. Sin embargo, estos pacientes todos fueron tratados inicialmente con corticoides. Por lo tanto, no estamos hablando de inducción de la remisión de la enfermedad, estamos hablando de que no haya más flare. Necesitamos más tiempo para saber de verdad qué pasa con la seguridad, pero es algo que es una herramienta útil. Lo otro nuevo, les decía, en el Churg-Strauss, el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 5. Y que la interleuquina 5 hemos aprendido que es muy importante para la función de los eosinófilos. Entonces, por eso se probó en el Churg-Strauss, que es una vasculitis con eosinofilia, y aquí tenemos un estudio que apareció en el 2017 y claramente, rápidamente logró o lideró esto la aprobación por la FDA, en la cual el mepolizumab logra que haya aumento de la remisión y disminución de las recaídas en pacientes con estos diagnósticos. Tal vez lo que uno podría decir, o lo que uno les escucha a los expertos, esto fue un trabajo hecho por broncopulmonares. Y estos pacientes eran pacientes muy cargados a asma con eosinofilia, como manifestación de esta vasculitis. Los reumatólogos vemos un perfil de pacientes que es más vasculítico, que tienen más compromiso de otras áreas. Y nos gustaría saber si en los pacientes que van a ver al reumatólogo vamos a tener los mismos resultados. Pero tenemos una herramienta nueva, así que es buena noticia. En lupus de Dulce y de Agraz, muchísimos estudios. Y doctora, que recuerdo el tiempo. Muy bien. Y la verdad es que son pocos los resultados. Así que esperamos que algunos de estos realmente lleguen a puerto. Básicamente, si vemos algo, va a ser modulación de células B y antiinterferón. Y finalmente, los biosimilares. Los biosimilares vienen
como lo que, si es que hablamos de fármacos químicos, decimos que hay un genérico, en los biológicos no podemos decir lo mismo porque no se puede producir algo igual que lo produce una célula. Entonces, lo más que podemos esperar es algo muy similar, como este par de biosimilares que les pongo acá. Para tener la calidad de biosimilar tienen que haber probado que no tienen diferencias significativas en eficacia y seguridad. Ojo, si no lo prueban, aunque digan ser lo mismo, no es un biosimilar. Y ya sabemos que una célula le hace muchas modificaciones a las proteínas y que por lo tanto no es lo mismo ningún fármaco producido en una célula, ni siquiera en distintos baches. Y en la medida que han ido venciendo las patentes, vean la cantidad de biosimilares que van saliendo. Aquí tenemos 34 biosimilares aprobados en la EMA hasta agosto del año pasado, ahora hay más. Y en Chile tenemos un biosimilar de infliximab, que es el Remsima, y el próximo año con mucha seguridad vamos a tener el Truxima, que es del rituximab, y probablemente de otras compañías también un rituximab y un etanercept. Eso quiere decir que vamos a vernos enfrentados a la decisión de si cambiamos del original al biosimilar y cuando pasen los años si vamos a seguir cambiando de un biosimilar a otro. Si es que esto se puede sustituir sin que le digan a nadie, si da lo mismo uno que otro y en las farmacias lo hacen. Entonces, claramente ellos son biosimilares, ¿cierto? Pero, ¿podríamos intercambiarlo? Probablemente las pololas de los caballeros no piensan lo mismo, pero en el caso de los biosimilares no estamos tan seguros. En Chile tenemos una legislación que nos dice que no se puede hacer un cambio sin la aprobación del médico y el paciente. Eso es algo que tenemos que saber porque podemos patalear, no es legal. Sin embargo, también es claro que los biológicos son muy caros y por lo tanto tenemos que contener costos y los biosimilares la única ventaja que tienen es esa. Así que es algo que queda a criterio, pero que no hay que desestimar. De decidirse un cambio, creo que siempre tiene que haber consentimiento del paciente. Y por lo tanto, la conclusión de todo lo que hemos hablado es que, buenas noticias, hay hartos nuevos fármacos, pero las malas es que seguimos necesitando más porque no hemos solucionado las patologías reumatológicas. Con todos estos nuevos fármacos complejos, quiere decir que tenemos que familiarizarnos, porque aunque ustedes no los indiquen, al menos van a recibir pacientes recibiéndolos, y eso quiere decir que tenemos que saber qué hacer con ellos. Son caros, tienen un tremendo impacto en costo, y también es nuestra responsabilidad asumirlo y mejorar los gastos en salud. Y en ese sentido, los biosimilares nos enfrentan a decisiones éticas complejas. Hacemos algo por el paciente, hacemos algo por la salud, por la sociedad, hacemos algo por todos. Las respuestas yo no las tengo, sino que se las dejo y con eso solo agradecer la asistencia.